saber un poquito las preguntas que yo les hacía. Vieron que en realidad tenemos de Salmos, yo les mandé 3 links, que es uno el concepto y clasificación, otro el análisis del Salmo 1 y otro del Salmo 8, ¿está? Es decir, que allí tenían las respuestas, pero más allá de eso vamos entonces a ver un poquito lo que tendrían que haber respondido, más allá que en general las que leí bastantes, pero claro, son 3 grupos y a veces este, no llegué a leer todas, pero si yo les pongo un check, o sea, les pongo un me gusta, es que yo ya los leí, ya tienen una nota. Y los que no leí, obviamente, y los voy anotando, obviamente, y los que no leí los voy a leer ahora, y bueno. Vamos entonces a contestar. En el Salmo 1, ¿cuál es el mensaje que se da sobre los justos y cuál sobre los malos? ¿Mediante qué figuras estilísticas lo realiza? Entonces, pregunta 1 sería entonces foro 2, pregunta 1. Bien. Cuando habla ahí de pío, ¿qué se entiende por pío? Este adjetivo pío es el devoto, ¿tá? El inclinado a la piedad, ¿tá? Dado al culto de la religión y las cosas pertenecientes al servicio de Dios y de los santos. Así que el tema de este salmo es la vida del pío y del impío, ¿no es cierto? Y entonces ahí daba figuras estilísticas relacionadas con estos dos tipos de seres humanos. Vamos a enumerar las figuras estilísticas más allá de que esto ya está, y como veo que ustedes vieron muy bien el tema que yo pasé en los salmos, perdón, en el Salmo 1 y el estudio en YouTube, entonces tenemos, fíjense que dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Antes de la ley de Jehová está su delicia. Fíjense que ahí en realidad, vamos a poner figuras, hay un polisíndeton remarca en este caso poli, muchas, síndeton, conjunciones, es un recurso de repetición que consiste en reiterar una conjunción. En este caso la conjunción es negativa, no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores. Es decir, resalta en este caso todo lo que no hizo el justo, ¿no? ¿Qué Profesora, serían yo lo cosas vinculé malas? Es con decir, cosas estancamiento. que no hizo y que se contraponen a la ley de Jehová. ¿Qué dice? No, que yo lo vinculé como al estancamiento, ¿no? Porque empieza como el movimiento al sentarse como, entonces al estar estancado, aparecen las palabras como que esos movimientos se pueden vincular con malos, pecadores, burladores, No que son lo que entiendo aparece. qué querés decir por estancamiento. Claro, porque vio que dice camino de pecadores, sentado, no sé, yo lo vi como que esas palabras estaban arraigadas como al estancamiento, porque dice sentado y después dice pecadores.
eh, pecadores, burladores, que usted acaba de decir que son palabras negativas, ¿no? Que son como sinónimos, y yo lo vinculé como al estancamiento de quedarse como con los malos. Ah, sí, 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 ya entiendo. Que ahí está, sí, sí, entiendo lo que querés decir. Yo no lo diría con esa palabra porque esa palabra no, como que no O sea, el corresponde. estancamiento a, no Yo, a quedarse ahí, no salir al camino del bien, vamos a decir, sino ir progresivamente a lo malo. ahí Yo está, lo vinculé así. claro, no se relaciona entonces con lo malo. Y ahí también entonces tenemos un paralelismo porque dice todo lo que no ha sido, ¿no? Entonces, en este caso, entonces, tenemos fíjense que eso que no ha sido, también son oraciones que es un paralelismo, no estuvo en camino ni en sillas de encarnecedores, es decir, todo lo que no ha hecho, ¿está? Es decir, que por eso se destaca como una persona justa. Antes, en la ley de Jehová, está su delicia, es decir, su alegría. Y en su ley medita de día y noche. Y será como el árbol, entonces ahí hay una comparación, será como el árbol Profe, em, plantado una, junto a arroyos de aguas. ¿Sí? Decime. no, estaba notando que es una tontería, ¿no? Sí. Las diferentes versiones, digo, porque será como, por ejemplo, en mi Biblia dice, será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da fruto en su tiempo y su hoja no cae, Sí, y todo eso lo lo que hice hace, después, eso lo hice después, después sí, sí, esperará. Sí, sí, sí. sí. Em, hay leves diferencias según las traducciones. En general, la que se considera es esta que yo estoy usando, que es la de este, la antigua versión de Casiodoro de Reina, revisada por Cipriano de Valera. Pero más allá de eso, es interesante, cómo no ver las diferentes versiones y de ver diferentes, y a veces nos puede iluminar sobre un pasaje. Pero otras veces también pasa que hay algunas versiones que de repente sacan justamente la metáfora, ¿no? O sacan la comparación. Entonces, si es que algo parecido, y como en este caso que tú mencionabas, puede agregar, está muy bien. Ahora, fíjense que justamente en algunas que no lo hacen con mala intención, que lo hacen de repente para explicarle más al creyente lo que es, pero en algunas aparece que no está la metáfora justo. Entonces ahí, o la comparación en este caso, entonces ahí en vez de agregar, quita. Entonces siempre les digo que las de esta traducción de que les acabo de citar es una de las que mantiene. ¿Recuerdan entonces la comparación? Entonces, que relacionaba un elemento real con un elemento figurado con la intención de encontrar similitudes. Entonces, las similitudes justamente que hay entre ese justo o creyente en relación a el árbol que da fruto en su tiempo, que no cae la hoja, ¿no? Es decir, que realiza las cosas como, digamos, como lo correcto, como lo que debe hacer un árbol, lo que debe hacer y lo que debe hacer un creyente, ¿no? Entonces, todo lo que hace prosperará, ¿no? No así los malos. Ahí entonces la contraposición entre los buenos y los malos, los justos y los
los píos y los impíos. ¿Tá? No así los justos, sino como el tamo que arrebata el viento. Así que los malos, como el tamo, hay una otra comparación, como el tamo. ¿Buscaron lo que era tamo? El tamo viene a ser lo que queda, Es como una paja, ¿no? el tamo Digo, como suciedad que queda, ¿no? sí, Y que arrebata el viento, ese polvo que sí. se junta y arrebata el viento. Es decir, que no va a tener una firmeza como el árbol, no va a tener No, una todo lo prosperidad, opuesto. no va a Mm. dar, no va a dar No dar fruto. frutos, ¿tá? Sino que va a ser algo que se va a ir, como la similitud es como algo que lo lleva al viento y no prospera, ¿no? Esa es Ujú. la idea de la similitud, de la comparación esta. Por lo tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Ahí tenemos otra figura que es la metáfora. Jehová conoce el camino de los justos. Profe, una consulta. ¿Sí? Perdone que la interrumpa. Nosotros vamos a poder llevar, por ejemplo, la Biblia al parcial, Sí, sí. ¿sí? Bien, Eh, gracias. el camino de los justos. Ahí hay una metáfora pura que se relaciona a qué? ¿A senda? Ahí está. El camino viene a ser, bueno, senda sería una metáfora también. El buen camino, o algo ¿Qué así. connotaciones tiene la palabra camino? El camino de los justos, ¿qué viene a ser? La vida, La Ahí camino de está. bien. El tipo de vida. La Ahí está. transición que llevan, Ahí está. El recorrido de vida. Viene a ser el recorrido de vida y las connotaciones son, el camino es el trayecto, ¿tá? ¿Qué más? Camino como forma de pasar la vida, ¿no? Formas de hacer, formas de actuar. El camino entonces también ligado a las elecciones, ¿no? Es decir, las elecciones que cada uno ha, las elecciones de vida, ¿no? Es decir, el bien o el mal. ¿Qué más agregarían ahí? Y el camino espiritual en sí puede ser. El camino espiritual, o sea, sí, pero ahí estás usando la misma Ligado, metáfora. no, lo pensaba ligado como a lo moral, como al hecho del camino de hacer el bien. Ahí está. Lo moral. Me parece muy importante también el libre albedrío de la persona al elegir. ¿Tá? Este recorrido de vida, ¿no? Es decir, eso de recorrer la vida de una forma, digamos, ligada al bien o ligada al mal. ¿Tá? Y ahí la contraposición entre ese paralelismo antitético que dice, porque Jehová conoce el camino de los justos, más
pero la senda de los malos perecerá. ¿Tá? Es decir, que la senda de los justos, ¿tá? Jehová conoce entonces el camino de los justos. ¿Tá? Jehová como conocedor, como omnipresente, que puede saber, ¿no? lo que el otro hace o deja de hacer. Y más, ese más es la conjunción adversativa sin tilde, ¿no? que se puede permutar por pero. La senda de los justos, de los malos perecerá. Y les recuerdo lo que yo ya dije en el otro, que el paralelismo consiste en el ordenamiento de ideas en cláusulas dispuestas con cierta simetría y con determinado ritmo. Se basa en la repetición de determinadas estructuras sintácticas y semánticas. Acá fíjense que repite el camino y después lo cambia por senda, ¿no es cierto? Y en este caso se contrapone la idea de lo justo y el buen camino y la senda del malo como que va a perecer. Pero en realidad camino y senda son